numerosos robos con violencia. Esto no es un hecho aislado, es algo que por desgracia tuvieron que padecer los vecinos de Polinyà, pero que ya están padeciendo muchos vecinos de muchos barrios y de muchas ciudades, no solo de Cataluña, sino del resto de España. Y esto se produce porque hay unos responsables. Unos partidos políticos, el Partido Popular, el Partido Socialista, el bipartidismo y todos los partidos separatistas que durante muchos años han impulsado unas políticas migratorias que han tenido un resultado: importar delincuentes de países extranjeros. Y recientemente los datos de balance de criminalidad de 2024 de los Mossos d'Esquadra han sido demoledores. Quiero destacar, por ejemplo, cómo el 57% de los detenidos con más de 7 delitos a sus espaldas eran magrebíes y argelinos. Quiero destacar cómo el 66% de los responsables de los hurtos con violencia eran extranjeros. Quiero recordar cómo el 66% de los responsables de las ocupaciones eran extranjeros. Y quiero recordar cómo el 51% de los detenidos por agresiones sexuales eran extranjeros. ¿Y esto quiere decir que todos los inmigrantes son delincuentes? Evidentemente que no. Pero es evidente que hay muchos inmigrantes que vienen a hacer del delito su forma de vida. Y ese es el mensaje de Vox. Quien venga de manera irregular tiene que ser deportado a su país de origen. Quien venga de manera regular y haga del delito su forma de vida tiene que ser deportado a su país de origen. Y quien venga a violar a nuestras mujeres, a ocupar, a delinquir y a no adaptarse e integrarse también tiene que ser deportado a su país de origen. Esto es un discurso de sentido común que lo escuchamos en las cafeterías, en las salidas de los colegios. Y el mensaje que venimos a dar aquí, en primer lugar, es de apoyo y solidaridad con los vecinos y, por otro lado, de máxima contundencia a los políticos que han condenado a nuestras calles a la violencia y a la delincuencia, y sobre todo a aquellos que están en nuestras calles sembrando el terror. Que cuando Vox tenga la fuerza suficiente para condicionar las políticas, cambiaremos todas las leyes que sean necesarias para restablecer el orden y la ley en todas las calles. Que no va a haber una ayuda social que vaya a un extranjero mientras hay un español que le falte el pan para llevar a su familia. Y que no vamos a permitir que se siga criminalizando a aquellos que denunciamos lo que padecen los españoles en sus calles y en sus barrios, y que no vamos a permitir que aquellos que defienden a sus hijas y a sus mujeres sean señalados por medios de comunicación y por los políticos de siempre. Y sin más, me quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien plantear. Señor Garrido, ¿cómo valora la respuesta ayer a la convocatoria de conciliación? La verdad, yo creo que ayer vimos una vez más, como día sí y día también, los vecinos están hartos de lo que están sufriendo, y lo que he denunciado hoy y seguiré denunciando es cómo algunos intentan mentir, manipular e insultar sobre la realidad que están padeciendo muchos vecinos, porque lo que pretenden es ocultar que hay muchos vecinos que ya no pueden salir tranquilos de sus casas a ciertas horas de la noche, que muchas hijas tienen que ser acompañadas por sus padres a coger el autobús o el tren, y que, como pasó aquí, muchos padres tuvieron que acompañar a sus hijas después de acudir a un concierto donde hace años pues era absolutamente normal y no había ningún tipo de peligro, y ahora son los padres que tienen que acompañar a sus hijos. Esto es una realidad que ha cambiado de un tiempo a una parte, donde, por ejemplo, en Polinyà tan solo necesitaban a 2 decenas de guardias urbanos, y el pasado fin de semana necesitaron el refuerzo de más de 30 unidades de Mossos d'Esquadra porque no había quien restableciera el orden en las calles por culpa de un puñado de delincuentes extranjeros. Luego, nosotros vamos a seguir trasladando el mensaje de contundencia frente al delincuente, sea español o sea extranjero, y sobre todo a los españoles de esperanza, de que en ningún lugar está escrito que los españoles tengan que vivir en calles seguras y que tengan que ver cómo, de manera habitual, los políticos de turno les manden a los últimos de la cola para las ayudas sociales mientras colan por la puerta atrás a los que acaban de llegar. Entendemos que eso no es justicia social y es algo que Vox va a denunciar y que va a revertir en cuanto tenga la oportunidad de poderlo. Debido a que lo que pasó en Torrepascuas en otros municipios, a nivel de revueltas y a nivel de una situación entre las personas que se consideran pues a favor de estas personas y otros en contra, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo que pasó en Torre Pacheco, lo que pasó hace pocos días aquí en Polinyà, lo que pasó también en Sabadell, lo que pasó hace unas semanas en Salt, lo que pasó también en Mataró y lo que irá pasando en muchos barrios y en muchas ciudades, es que los españoles están hartos de ver cómo los políticos han rendido a sus calles a la criminalidad extranjera. Los españoles están hartos de ver cómo los políticos
en lugar de garantizar la ley y el orden en sus calles, se dedican a importar delincuentes, a darles el fruto de su esfuerzo mediante impuestos en forma de ayudas sociales, y los españoles ven cómo con total impunidad se siguen paseando por sus calles, entran por una puerta, salen por la puerta atrás y encima les están manteniendo, como dije el otro día, en las cárceles españolas, que les pagan en sus países de origen las cárceles. Luego, ese hartazgo que hemos visto en muchos pueblos y en muchas ciudades, por culpa de las políticas migratorias del bipartidismo y del separatismo, por desgracia, y lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo, se va a reproducir en muchos barrios, en muchas ciudades. Pero eso, insisto, no es culpa de los vecinos, ni es culpa de las víctimas, es culpa de esos políticos, insisto, que han rendido a las calles y los barrios a una criminalidad que es insostenible. La gran pregunta es ¿qué va a hacer el Partido Popular y el Partido Socialista ante la realidad criminal que estamos viendo cada semana en nuestros barrios y en nuestras ciudades? Nosotros lo tenemos muy claro: dar un volantazo de 180 grados en la política migratoria, en la política de seguridad, y recuperar esos barrios y devolverlos a la gente honrada. Queremos que la gente vuelva a sus barrios seguros, a sus barrios tranquilos, y esperemos que no se tengan que producir, pero es evidente que con toda la delincuencia importada después de décadas de políticas del bipartidismo y del separatismo, estamos condenados a sufrir cada día más violencia, cada día más inseguridad. Pero, como he dicho, no hay que perder la esperanza, y que en cuanto Vox tenga la fuerza suficiente, insisto, para cambiar las políticas, que no tenga ninguna duda ningún español de ningún punto de España que revertiremos la situación. Señor Garrido, perdón, en esas eventuales protestas que se pueden producir, no sé si Vox ha planteado tener un papel más proactivo o liderarlas, incluso no solo acompañar o llegaríamos después, sino estar un poco al frente. No sé cuál es su posición. Bueno, yo quiero recordar que desde 2021 estoy liderando, entre otras cosas, en Cataluña, una campaña que se llama Barrios Seguros, liderado con todo el equipo de concejales, coordinadores y cargos institucionales de Cataluña. Hemos ido recorriendo barrio a barrio y ciudad de Cataluña. En primer lugar, para visibilizar lo que negaban políticos y silenciaban medios de comunicación, y sobre todo para trasladar esperanza a aquellos conciudadanos que veían cómo sus barrios cada día eran más irreconocibles por la inmigración ilegal y desbordada, y cómo estaban hartos de la inseguridad. Les transmitíamos esperanza. Nosotros, por eso estoy hoy aquí en Polinyà, por eso el otro día estuve en Sabadell, por eso nuestro portavoz en Andalucía, Manolo Gavira, estuvo hace poco también con unos vecinos. Nuestro compañero en Murcia, Antelo, también estuvo al lado de los vecinos de Torre Pacheco, y todos los españoles van a tener a un representante de Vox a su lado para, como he dicho, darle esperanza y trasladar el compromiso de que cuando de Vox dependa le daremos la vuelta absolutamente a todo. Vale, yo únicamente una pregunta, no sé si tenían constancia de la persona que tenía ayer, si tenía alguna relación con Vox o no, si les consta. Pues la verdad, no sé a cuál de las personas se refiere, porque ayer hubieron muchos detenidos. Hacían los grupos por Telegram, que hicieron el llamamiento la semana pasada. La verdad, no sabemos quién es, como comprenderá, nos da absolutamente igual, y lo más importante y lo que quiero destacar es que hay que poner el foco en las víctimas. Yo hoy quiero destacar que frente a algún tipo de maniobras de algunos partidos políticos que quieren desviar la atención, quiero recordar que han habido intentos de violación a niñas, que han habido robos con violencia día sí y día también, que han habido ocupaciones con mucha violencia, y que, sin más, hace pocas horas, aquí, en un concierto donde acudía gente joven, se decomisaron armas blancas, puños americanos y martillos. Esto es una realidad que hay que denunciar y que no podemos tolerar. A partir de ahí, pues todas las detenciones que se tengan que producir y todas las deportaciones que se tengan que producir. ¿Qué opinas sobre la intención del gobierno español de reunirse con las plataformas para regular o capar, mejor dicho, los discursos de odio en redes sociales? Respiro para no decir lo que diría el 90% de los españoles. Voy a ser un poco más políticamente correcto y voy a definirlo como una mamarrachada más de Pedro Sánchez, como una escenificación más de Pedro Sánchez y como una obra de teatro más de Pedro Sánchez, para no reconocer que es el principal culpable de que hoy España sea la región, una de las regiones europeas donde las violaciones se hayan triplicado desde que él ha llegado al poder, y que el verdadero debate que tendría que haber en España es cuántos delincuentes extranjeros son expulsados y cómo revertimos la situación creciente de inseguridad. Estamos cansados de que utilicen las palabras del odio, de la criminalización de aquellos que denunciamos la situación de las calles, para evadir su responsabilidad y para no reconocer que ellos durante muchos años han importado delincuentes,
que siguen dispuestos a protagonizar regularizaciones masivas y que no se reconocen los principales responsables de lo que sufren hoy los españoles. Con quien debería reunirse Pedro Sánchez es con los padres que tuvieron que salir a perseguir a los que intentaron violar a sus hijas en Poliñá. Con quien tenía que reunirse Pedro Sánchez es con aquellos que ven cómo día sí y día también tienen que ser acompañados a recoger la pensión por miedo a ser asaltados. Y con quien debería reunirse Pedro Sánchez es con todas aquellas madres que han tenido que escuchar a sus hijas llorar por intentos de agresión sexual de los extranjeros que han venido aquí y que deberían estar en su país. Y con quien debería estar reunido Pedro Sánchez es con todos aquellos nietos que han visto cómo sus abuelos han sido atracados cuando han ido a sacar su pensión a final de mes. Luego, Pedro Sánchez lo que debería hacer es dimitir de manera inmediata y convocar elecciones para que el pueblo español elija el nuevo rumbo. A eso. Muchas gracias. ¡Que dimita!